¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, habíamos comenzado la clase anterior y continuando con el orden del, del código, eh, digamos, acerca del tema de los contratos bancarios. Y habíamos señalado que el capítulo correspondiente a esta categoría de contratos se encuentra dividida en dos secciones. Una sección relativa a disposiciones generales y después otra sección relativa a los contratos bancarios en particular. Y habíamos también señalado que, bueno, estas disposiciones generales se dividían a su vez en dos grandes capítulos. Uno que tenía que ver con las normas relativas a transparencia de los contratos o de las condiciones contractuales de los contratos bancarios, aplicables a todos los contratos bancarios en general, y después un segundo párrafo que tenía normas específicas o que tiene normas específicas respecto de los contratos bancarios con consumidores usuarios. Entonces, la primera, y habíamos empezado a ver la primera parte de estas disposiciones generales, es decir, eh, aquella sobre transparencia. Entonces, bueno, a ese respecto habíamos señalado un poco cuál era el sentido básico de la actividad bancaria y cómo estas normas se aplican en principio a los contratos, habíamos dicho, realizados por bancos o entidades financieras y también por entidades que sin serlo, bueno, el Banco Central extiende su normativa de manera expresa. Y creo que habíamos ya también tratado el tema de la publicidad, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, habíamos tratado el tema de la publicidad, habíamos tratado el tema de la forma respecto de que los contratos bancarios deben hacerse por escrito y entregarse una copia al cliente. Habíamos empezado a tratar los temas relativos al contenido de los contratos y, y inmediatamente vamos a hablar del tema de la publicidad. Entonces, recuerden entonces que todas estas normas a las que nos estamos refiriendo en este momento son normas aplicables a todos los contratos bancarios. Después vamos a hacer en general. Después vamos a ver que hay normas específicas respecto de cada forma contractual en particular y después también vamos a ver que hay un conjunto de disposiciones que aplican a los contratos bancarios cuando estamos en presencia de un contrato con lo que se llama consumidores o usuarios de servicios financieros o bancarios. En cuanto al contenido, entonces, y acá seguimos hablando de los contratos en general, de los contratos bancarios en general. Bueno, la norma dice que el contrato debe especificar la tasa de interés y cualquier precio, gasto, comisión y otras condiciones económicas a cargo del cliente. Ya habíamos señalado que las operaciones bancarias son de dos índoles o se clasifican en dos grandes grupos. Las operaciones bancarias activas y pasivas, por un lado, y las operaciones bancarias de servicio. Habíamos dicho que las operaciones bancarias activas y pasivas básicamente tienen que ver
con aquellas operaciones que le dejan al banco lo que se llama un spread o una diferencia entre la tasa de interés que paga por los depósitos o por las operaciones pasivas de las cuales es parte, y la tasa activa o la tasa de interés que cobra por las operaciones activas que realiza, es decir, los préstamos que otorga. Entonces, ese spread es su ganancia o su rendimiento. Después, en las operaciones de servicios, es decir, aquellas en las que el banco ni recibe depósitos ni hace préstamos, como son los contratos de colocación de títulos valores, contratos de underwriting, contratos en los cuales el banco actúa como fiduciario, o contratos de servicio de caja de seguridad. Bueno, todos esos contratos, ahí hay una comisión por servicios. Entonces, acá esto es lo que, digamos, intenta resumir la norma cuando dice que el contrato debe especificar la tasa de interés y cualquier precio, gasto, comisión y otras condiciones económicas a cargo del cliente. Es decir, se refiere a las tasas de interés en las operaciones activas y pasivas, y después cuando habla de comisiones y otras condiciones económicas se refiere básicamente a las operaciones. En todos los casos también hay normalmente operaciones, cláusulas por las cuales el banco tiene derecho al reembolso de ciertos gastos. Acá, bueno, se trata de gastos que se cargan a la cuenta del cliente y que el banco hace por cuenta y orden del cliente, depende del tipo de operación de que se trata. Ya después lo veremos con cada una de ellas. La norma dice que si no se determina la tasa de interés, es aplicable la nominal mínima y máxima respectivamente para las operaciones activas y pasivas promedio del sistema publicadas por el Banco Central a la fecha del desembolso o de la imposición. Entonces acá, bueno, da una norma supletoria que, como vamos a ver, es muy raro que en las operaciones activas y pasivas el banco no establezca una tasa de interés, ya sea por los depósitos que recibe o por los préstamos que da. Esto es bastante inusual, por lo cual la cláusula esta del Código Civil y Comercial me parece que es de poca aplicación. En todo caso, lo que la norma dispone es una especie de norma sancionatoria para el banco que ha omitido consignar la tasa, porque como dice, bueno, aplica la tasa nominal mínima para las operaciones activas y máxima para las pasivas. Entonces, quiere decir que por las operaciones pasivas, es decir, por las operaciones en las cuales el banco recibe depósitos, tiene que pagar la tasa máxima promedio, y por las operaciones pasivas y por las operaciones activas, perdón, es decir, aquellas por las cuales el banco da préstamo o da crédito, tiene que cobrar la tasa mínima, con lo cual digamos, se reduce el spread, porque va a pagar los depósitos a la tasa máxima y va a cobrar los intereses por los préstamos a la mínima, con lo cual ese es un poco el incentivo para evitar que el banco omita consignar los intereses en los contratos. Tengan en cuenta que esta cláusula, sin embargo, colisiona de alguna manera con lo que establece el artículo 1388. Este artículo 1388 está ubicado, si ustedes lo ven, en la parte de los contratos bancarios con consumidores. Ahí se dice que, bueno, que en principio, sin perjuicio de las condiciones establecidas para los contratos bancarios en general, ninguna suma puede ser exigida al consumidor si no se encuentra expresamente prevista en el contrato. Con lo cual, en principio, y eso es lo lógico, según lo que, digamos, entiende la doctrina de los autores que tratan temas de consumo,
que bueno, que esta norma, la del 1381, que establece estas tasas máximas y mínimas supletorias, son de aplicación para aquellos contratos que no son los de consumo, porque los de consumo debería, digamos, tenerse, no debería cobrar ninguna tasa por los préstamos que da el banco como sanción, porque acá dice que los contratos, que ninguna suma puede ser exigida al consumidor si no se encuentra expresamente prevista en el contrato. Ahora, esta cláusula arranca con una salvedad que dice que sin perjuicio de las condiciones establecidas para los contratos bancarios en general. Y entre las normas sobre contratos bancarios en general está el 1381 que vimos antes. Con lo cual, bueno, acá se da una especie de, digamos, si uno las lee fríamente, estas normas no se oponen, porque la del 1388 en realidad dice que no se le puede cobrar nada al consumidor, excepto por lo que dicen las normas de la parte general, entre las cuales está esta de las tasas máximas y mínimas, con lo cual no habría contradicción. La contradicción la encuentran o la quieren encontrar los autores bueno, que tratan los temas de consumo y que están normalmente sesgados o sesgados más de la cuenta hacia la protección de los consumidores. Entonces, bueno, quieren extender este artículo 1381 y leerlo sin la salvedad que tiene el primer párrafo. Bueno, el artículo 1382, que sigue también dentro de esta parte general de los contratos bancarios en general, habla de que, bueno, el banco debe comunicar en forma clara, escrita o por medios electrónicos previamente aceptados por el cliente, al menos una vez al año el desenvolvimiento de las operaciones correspondientes a contratos de plazo indeterminado o por plazo mayor de un año. Acá, bueno, esta norma, digamos, tiene que ser, digamos, todo lo amplia que resulta de esta redacción, porque la verdad es que no se está refiriendo a ningún contrato en particular. Después vamos a ver que en materia de cuenta corriente bancaria hay normas específicas o más específicas respecto de la información que debe brindar el banco. Pero bueno, esta norma se entiende que se ha querido incluir una suerte de piso mínimo aplicable a cualquier contrato bancario, por el cual, bueno, el banco tiene que brindar la información correspondiente al cumplimiento del contrato, por lo menos una vez al año o en el periodo más breve si el contrato fuera menor a un año. Después dice que, bueno, que transcurridos 60 días, contado a partir de la recepción de la comunicación, la falta de oposición escrita por parte del cliente se entiende como aceptación de las operaciones informadas sin perjuicio de las acciones previstas en los contratos de consumo. Igual regla aplica a la finalización del contrato que prevea plazos para el cumplimiento. Bueno, esto está pensado más bien para aquellos contratos o bien de servicios o bien de cuenta corriente por el cual el banco debe ir haciendo periódicamente ciertas rendiciones de cuentas de sus actividades, digamos, no tiene aplicación necesariamente respecto de todos los contratos, porque acá a lo que se está refiriendo básicamente es a una suerte de rendición de cuentas de alguna operación o de operaciones básicamente realizadas por cuenta o en interés del cliente, y que, bueno, digamos, el banco informa el resultado de esa gestión, y si en 60 días no hay un pronunciamiento, digamos, cuestionando esa liquidación por escrito, se entiende que hay una suerte de aceptación de cuentas por parte del cliente. Pero bueno,
como les decía, estas normas son normas más bien muy generales que normalmente son de difícil o que generalmente están superadas por normas propias de cada uno de los contratos en particular. Van a ver que los resúmenes de cuenta corriente se reciben con mayor periodicidad y tienen normas específicas respecto de su conformidad. Lo propio ocurre con las liquidaciones de las tarjetas de crédito. Bueno, esta es una especie de norma residual que queda, como les digo, prevista como norma de clausura del sistema para aquellos casos en los que, digamos, los contratos particulares no tuvieran normas específicas sobre este tema. Bueno, y finalmente, para terminar con esta parte de las normas de los contratos bancarios en general relativas a transparencia, está el tema de la rescisión. Dice que el cliente tiene derecho a rescindir en cualquier momento un contrato por tiempo indeterminado sin penalidad ni gastos, excepto los devengados antes del ejercicio de este derecho. Bueno, esta norma va en línea con un criterio que lo vamos a ver en particular cuando estudiemos la categoría de los contratos de distribución, que son los contratos de agencia, de distribución propiamente dicho, concesión y franquicia, básicamente esas 4 figuras contractuales. La jurisprudencia básicamente de la Cámara Comercial y luego ratificada por la Corte en un caso de Automotores Saavedra contra Fiat de la década del 80, sentó el principio por el cual, digamos, no son válidos aquellos contratos, los contratos concertados a perpetuidad o que contienen previsiones que vinculan a las partes de manera indefinida. Esa perpetuidad un poco es contraria a principios constitucionales y sobre esa base la Corte estableció que aquellos contratos que no tienen plazo de duración determinado pueden ser terminados por cualquiera de las partes sujeto a determinados requisitos. Básicamente tienen que ver con preavisos y en algunos casos con indemnizaciones según el tiempo transcurrido. Bueno, ese principio de alguna manera se extiende a los contratos bancarios, pero digamos con un sesgo favorable a los clientes, porque acá está hablando de los contratos que no tienen plazo, es decir, contratos por tiempo indeterminado, de lo que se habla es que el cliente tiene derecho a rescindir, con lo cual, deja una duda respecto de qué pasa con el banco. Normalmente los bancos en sus formularios contractuales contemplan cláusulas de terminación libre por cualquiera de las partes, normalmente dando algún tipo de preaviso. Con lo cual, el banco, pese a que no tiene el derecho bajo esta norma de rescindir unilateralmente los contratos que sean de plazo indeterminado, va a tener ese derecho por la vía de haberlo incluido en el contrato. El cliente va a tener también, obviamente, ese derecho contractual, si el contrato lo prevé, normalmente así lo hace, porque se prevén cláusulas de rescisión que funcionan para una y otra parte, pero si no lo tuviera, acá este artículo 1383 se lo reconoce. El punto sobre el que puede generarse alguna discordia es que a veces los contratos
escritos, digamos, o las cláusulas contractuales de rescisión a favor de las partes establecen plazos de preaviso que deben ser dados ya sea por el banco, ya sea por el cliente. La cuestión acá es si esos plazos de preaviso son o no son exigibles al cliente en atención a lo que dispone este artículo. Es decir, en otras palabras, si el cliente puede rescindir de todas maneras sin preaviso sobre la base de este artículo, pese a que el contrato en particular sí prevea la necesidad de la existencia de un preaviso. En general se entiende que esta cláusula le permite al cliente rescindir sin necesidad de dar ningún preaviso, pese a que hubiera una cláusula contractual que así lo exigiera. En cuanto a las penalidades ni gastos, bueno, se está refiriendo a penalidades o gastos propios de la acción de rescisión o de la actuación rescisoria. Obviamente, si hay comisiones o gastos que ya se hubieran devengado durante la vigencia del contrato antes de la rescisión, esos gastos o penalidades o comisiones obviamente van a ser debidas. Bueno, hasta acá entonces la parte general, parágrafo 1, llamémosle así, o sí, así lo llama la ley, parágrafo 1, es decir, las normas sobre transparencia de las condiciones contractuales. Después esta parte general continúa con un segundo parágrafo que se refiere a los contratos bancarios de consumo. Y aquí la norma dice que las disposiciones relativas a los contratos de consumo son aplicables a los contratos bancarios de conformidad con lo que dispone el artículo 1093. Ustedes recordarán que el artículo 1093, bueno, es el artículo que define al contrato de consumo, y habla de que el contrato de consumo es el que celebra un consumidor o usuario final con una persona que actúa profesional o ocasionalmente con una empresa productora de bienes o prestadora de servicios, y que tiene por objeto la adquisición, uso o goce de bienes o servicios para los consumidores, ya sea, digamos, o usuarios, ya sea para su uso privado, familiar o social. Es decir, estamos en presencia de un profesional o productor por un lado, y por el otro lado de un consumidor que adquiere un bien o un servicio para su consumo propio o de su grupo familiar o social. Entonces, bueno, en cierto modo, esta norma superó una discusión que se había dado durante la vigencia de la ley 24240, que es la ley de defensa del consumidor, respecto de si existían estos consumidores financieros. Entonces, bueno, porque lo que se decía básicamente para el caso de clientes que hacían imposiciones en los bancos, es decir, depósitos bancarios en estas entidades, bueno, lo que se entendía es que, bueno, no estaban recibiendo bienes ni servicios, ni estaban consumiendo nada, sino que al contrario, eran ellos quienes estaban, digamos, prestándole bienes a la entidad al hacer el depósito y por esa vía otorgarle recursos, con lo cual no se trataba de ningún consumo. Pero bueno, esta teoría o esta postura que tuvo sus sostenedores muy al principio de la sanción de la ley 24240, fue primero superada por la doctrina, porque bueno, la inmensa mayoría entendió que pese a que, bueno, técnicamente era de difícil encuadramiento estas situaciones en las cuales los depositantes
eran entendidos como consumidores de algo que en realidad no consumían, bueno, se entendió de todas maneras que eran merecedores de la tutela de las normas de consumo, y bueno, posteriormente ya el Código Civil y Comercial ya consagró definitivamente esa postura, que ya había sido, por otra parte, recogida por el Banco Central, que sancionó un conjunto de normas protectorias de los así llamados consumidores de servicios financieros. Bueno, abarca en principio a todas las operaciones, ya sea activas, pasivas o de servicios que pueda prestar el banco. El banco actúa acá digamos, como el proveedor o el profesional de los bienes o servicios financieros, a pesar de, como que les digo, que en los casos de depósito el banco no le presta, no le da no le entrega bienes al depositante, sino al contrario. Pero bueno, y se entiende entonces, en todos los casos, el cliente es destinatario final de los bienes o de los servicios. Acá, cuando ahora van a encontrar dos corrientes. Una que entiende que siempre el cliente de un banco es un consumidor. Esta es una teoría que se contradice con lo que dice el Código Civil y Comercial, que distingue claramente los contratos bancarios de consumo de aquellos que no lo son, y las normas incluso del Banco Central que obligan a distinguir, como habíamos visto en el código, incluso también en el código, en el artículo 1379, lo que es cartera comercial de lo que es cartera de consumo, en función, recordarán, de cuáles son el origen o la fuente de los flujos de repago de esos préstamos. Pero bueno, hay autores que han sostenido esto y lo siguen sosteniendo. La mayoría, me parece con mejor criterio, distinguen los contratos bancarios en contratos de consumo y contratos paritarios o contratos, digamos, celebrados por condiciones generales predispuestas, aunque no de consumo. Pero bueno, la distinción está básicamente en los casos en los que se trata de personas jurídicas, es decir, de clientes que son personas jurídicas o que sin serlo, bueno, primero incorporan inmediata y totalmente digamos, la financiación al proceso productivo. Por ejemplo, sería el caso en el que el banco, por ejemplo, financia a una empresa o a un empresario la adquisición, por ejemplo, de materias primas que se usan en el proceso de producción de esta empresa o empresario. Bueno, en este caso no hay duda de que ahí no hay ninguna norma de consumo que quepa aplicar, porque no hay siquiera, digamos, posibilidad de considerar que hay algún tipo de consumo por parte de quien recibe la financiación, porque esa financiación que recibe la está incorporando a los efectos de financiar su proceso productivo. Después hay una segunda categoría en la cual, bueno, ya la financiación no es para materias primas usadas directamente en la producción, sino hay una incorporación que se dice mediata. ¿Cuándo sería esto? Bueno, sería en los casos en los cuales el banco, por ejemplo, financia a la empresa o al empresario, digamos, cierta infraestructura, como puede ser computadoras, energía eléctrica, telefonía, que
el empresario o la empresa, la sociedad, aplica a su proceso productivo. Es decir, si la financiación, por ejemplo, es una financiación para, por ejemplo, ya ustedes vieron la vez pasada con lo que hablamos del tema del leasing. Bueno, el leasing es un mecanismo, un contrato que hacen los bancos. No es un contrato, digamos, que exclusivamente pueden hacer los bancos. Como vimos, lo pueden hacer también otros sujetos y hay sociedades que se dedican a esto. Pero también lo pueden hacer perfectamente el banco. Entonces, el banco podría financiar, por ejemplo, a una empresa a través de un leasing, la compra de una línea de producción de una empresa, de una sociedad, y bueno, esa línea de producción obviamente no es una materia prima que directamente se incorpora al proceso de producción, pero son activos fijos que se aplican o que se destinan al proceso de producción digamos, como infraestructura. Con lo cual, acá tenemos otro caso en el que parece claro que el derecho del consumidor no aplica. Hay un caso un poco más alejado todavía, y acá ya entramos en temas más vidriosos, que son las financiaciones de bienes que pueden tener una naturaleza mixta. Por ejemplo, las financiaciones que se hacen a empresas o empresarios, pero para la compra de bienes, por ejemplo, rodados, que depende de la importancia de la sociedad, bueno, a veces son utilizados por personal jerárquico tanto para actividades propias de la empresa y por consiguiente no de consumo, porque el destino es la incorporación de esa actividad al proceso productivo, pero hay otras en las que, bueno, es ese mismo vehículo que se usa durante 4 días o 5 días de la semana para una actividad productiva, se usa 2 para recreo del gerente. Entonces, bueno, acá ya es más dudosa. Lo mismo puede ocurrir con material de computadoras o ese tipo de cosas. Bueno, acá puede haber casos en los que la financiación aplicada a la compra de estos bienes que no tienen un destino imprescindiblemente o necesariamente, digamos, destinado a la producción, puede dar lugar a dudas. Y bueno, finalmente están los casos de préstamos o financiaciones respecto de bienes no incorporados a ningún proceso productivo, entonces ahí no hay duda de que estamos frente a la aplicación de contratos bancarios de consumo. Con lo cual, resumiendo, bueno, hay como 4 categorías, 2 en las que claramente, que son las extremas, digamos, la compra de materias primas que se incorporan a un proceso de transformación. Si a un molino hay un banco que le financia la compra de trigo para la molienda de harina por ejemplo, no hay duda de que no es un préstamo de consumo. Y si a su vez en el otro extremo el banco financia a alguien la compra de algo que no tiene nada que ver con ningún proceso de producción, como puede ser ropa o puede ser algún viaje o algún recreo o actividades de ese tipo, no hay duda de que son de consumo. En el medio tenemos los casos de incorporación mediata, que son los casos de estos activos fijos que se utilizan para la producción, como son, por ejemplo, ya les digo, una línea de producción o los telares de una fábrica de tejidos. Bueno, ahí me parece que no hay duda de que estamos dentro de las normas que no son las de consumo. Para los casos de incorporación mixta, ahí es más dudoso y probablemente, bueno, como las normas de consumo
como las normas de consumo son protectorias, posiblemente, bueno, haya argumentos a favor de que esas normas protectorias se apliquen aun cuando el contacto con la relación de consumo sea más bien remota o lejana. Bien. Bueno, vale señalar, para que tengan en cuenta con relación a esto, a lo que acabamos de decir, que, bueno, las normas sobre los contratos bancarios de consumo que aparecen reguladas a partir de estos artículos 1384 y siguientes, están complementadas por normas que llaman normas, una especie de regulación bastante detallada, por de pronto más detallada ciertamente que la que tiene el Código Civil, sobre protección de usuarios de servicios financieros que sancionó el Banco Central y que permanentemente el Banco Central está modificando y actualizando. Esa competencia del Banco Central para dictar este tipo de normas resulta de la incorporación que la Ley 26.739 hizo a la Carta Orgánica del Banco Central, que, bueno, entonces le autoriza al Banco Central, como dice esa norma, proveer a la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros y a la defensa de la competencia, coordinando su actuación con autoridades públicas competentes en estas cuestiones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se entiende aquí? Bueno, estas normas son aplicables, o sobre la base de esta norma, el Banco Central sancionó especie de código, de normativa sobre protección de usuarios de servicios financieros, que aplica no solo a los bancos, sino también a otras entidades asimiladas, o que el banco ha asimilado, como son, por ejemplo, las entidades no financieras emisoras de tarjeta de crédito, que yo les mencionaba la vez pasada, y que esta normativa se coordina con la normativa de protección de la competencia y de usuarios también y consumidores que dictan otros organismos, como por ejemplo la Secretaría de Comercio Interior. Van a ver que hay normas del Banco Central bajo esta normativa específica que le menciono, que se coordina, a veces se superpone con normas sobre protección de usuarios que dictan otros organismos, en particular la Secretaría de Comercio Interior que les menciono. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda, comentario? Sí, bien. Por ahora, doctor. Bueno, bien. Bueno, vamos a hablar, la norma siguiente, que es la de publicidad, se refiere a cómo debe realizarse los anuncios que los bancos hacen respecto a la promoción de los productos o servicios que ofrecen. Bueno, estas normas son normas, como les digo, mínimas. Esta norma es una norma mínima que se encuentra muy ampliamente reglamentada, con lujo de detalle, por las normas de protección de usuarios del Banco Central que les acabo de mencionar. Pero bueno, esta norma dispone bueno, que los anuncios de los bancos deben contener en forma clara, concisa y con un ejemplo representativo o información sobre las operaciones que se proponen. Esto del ejemplo representativo tiene que ver con, obviamente, la, digamos, facilitación al usuario respecto de, bueno, de las condiciones de la operación que se le ofrece. Es decir, bueno, se dan ejemplos a veces en números respecto de, por ejemplo, cuál sería el nivel de la cuota que tendría que pagar
el cliente en caso de tomar un préstamo determinado con determinadas características. Entonces se le dice, sí, mensualmente o trimestralmente cuál es la evolución de esa cuota y se le ejemplifica. En particular dice que, bueno, tiene que establecer los montos mínimos y máximos de las operaciones que se consideran, las tasas de interés, si es fija o variable. Bueno, las tasas fijas, como su nombre lo indica, son tasas que quedan establecidas en un número determinado, tendrán el 40%, 50%, lo que fuere. Esas tasas eh, Hola, se cortó, no se escucha. Sí, a mí también se me cortó. Se habrá quedado sin internet, capaz, no sé. Parece que se quedó sin internet. Sí, ahí le mandé mensaje al grupo a ver qué hacemos. y que, bueno, depende de que el banco haya efectivamente realizado ese gasto, porque si no lo realizó no hay nada para reembolsar. Profe, disculpe, se le cortó Ocurre que hace muchas 10. veces, Ah, no bueno, escucha. perdón. Hola, se le cortó prácticamente hace 10 minutos. Sí. Cuando empezó a hablar de dijo estas tasas en el punto 2 y se salió la presentación también, no sé, capaz que fue un bajón de internet. Bueno, a todo. Bueno, ¿ahora está la presentación o tampoco está? No. No está. Bueno, esperen que la vamos a... Bueno, ahora la intentaremos. Acá me dice que está inestable. Bueno, a ver, espérenme un segundo. Se ve que usted seguía hablando, pero nosotros ya no lo escuchábamos hace rato. Claro. Yo dije, ¿qué atención Se le corta le igualmente. prestan? Porque no No se le escuchaba nada. Claro. ¿Se sigue cortando ahora o no? Ahí arrancó de nuevo. Está la presentación. Me parece que muy bien no anda, ¿no? Cualquier cosa, si usted se llega a cortar Se le o corta, interrumpir profe. o escuchar mal, lo que sea, se ve que debo tener algún problema de conexión.
Acá me dice que tengo, que está bien esto. Ahí está bien. Bueno, si no se escucha bien, ¿ahora se escucha mejor? Ahora Sí, parecería ahora que sí. va. Bueno, cualquier cosa, si se llega a cortar o a interrumpir o lo que fuera, avísenme por el chat, que así, digamos, me doy cuenta. Le habíamos ¿De mandado un acuerdo? mensajito al WhatsApp, pero se ve que no lo vio todavía. ¿Ah, sí? Tampoco llegó eso. Sí. Bien. No me llegó eso. Ah, porque está... Ah, ahora llegó, sí. Bueno, lo voy a poner en datos al teléfono para por lo menos saber que se llega a cortar. Bueno, ¿podemos seguir o se oye muy mal? Se le va como entrecortando lo que va hablando, doctor. Si quiere dar la clase a ver qué es lo que podemos, si es que se vuelve a cortar. Bueno, yo voy a seguir. Si ustedes no escuchan bien, les pido que me interrumpan y bueno, y lo seguimos la vez que viene. Porque me parece que acá me indica como que tendría bien la señal, pero bueno, si no se oye, no se oye. ¿De acuerdo? Sí, ahora está perfecto. Bueno, no, cuando le decía lo de la tasa de interés, básicamente lo que les quería señalar es la diferencia entre las tasas fijas y variables, ¿no? El concepto. Las tasas fijas son aquellas que se establecen por referencia a un número ya preestablecido. Se dice que va a devengar una tasa de tantos 50 puntos básicos, 48 puntos básicos, tanto por ciento anual o nominal anual o semestral o lo que fuere. Pagadero después en tantas cuotas como se establezca. La tasa, por el contrario, la tasa variable, bueno, es una tasa que se fija por referencia normalmente a un promedio de otras tasas o de tasas que informa el Banco Central o las entidades bancarias en general y que resulta como el promedio de tasas del sistema. Normalmente esa tasa variable se construye sobre la base de esta tasa variable básica que constituye muchas veces el costo de financiamiento de los propios bancos, es decir, lo que les cuesta al banco conseguir el dinero, y sobre esa tasa básica, por ejemplo, la tasa Badlar, se establecen tantos puntos básicos por encima. Entonces, Badlar más 7 puntos o Badlar más 10, lo que sea. Entonces, esa tasa variable se calcula en función de digamos, por cada periodo de interés que se establezca. Entonces, no hay una tasa única para todo el préstamo, sino que la tasa lo que queda, lo que está fijo son los puntos básicos que se suman a una variable que depende de las condiciones de mercado en cada momento. ¿Se entiende? Sí. Bien. En cuanto a las tarifas, dice por gastos y comisiones, con indicación de los supuestos y periodicidad de su aplicación, esto es importante, está muy regulado, o regulado con mucho detalle, digamos, en las normas del Banco Central sobre protección de consumidores y usuarios. Acá los puntos son básicamente dos. Primero, que las comisiones tienen que estar informadas y corresponder a servicios efectivamente prestados, es decir, no se pueden cobrar comisiones por servicios teóricos o servicios que se prestan en general, pero no en particular al cliente que lo tiene que pagar. Y por el otro lado, en cuanto a lo que se llaman gastos, bueno, son gastos, se trata de gastos que están vinculados a la operatoria de financiamiento concreto que se le da al cliente
y que el cliente y que el banco de alguna manera adelanta o paga por con cuenta o con recurso al cliente. Por ejemplo, los casos más clásicos son, bueno, los gastos que se le pueden traspasar al cliente, por ejemplo, por envío de resúmenes o por envío de información sobre determinada, digamos, operatoria bancaria que se está realizando, o los gastos que en caso de mora del cliente se le deben cobrar porque, por ejemplo, el banco tuvo que hacer gestiones de cobro, entonces, bueno, se le cobra, por ejemplo, hay entidades, ustedes conocerán, dedicadas a la cobranza de cartera en mora, entonces hay un primer paso donde hay personas o a veces abogados incluso que se encargan de llamar a los clientes, intimarlos para que paguen. Si no pagan, hay un segundo paso que es el envío de carta documento. Tercer paso, si no paga, de mediación. Bueno, todos esos digamos, esos costos vinculados a servicios o al caso de mora del cliente son gastos que el cliente debe reembolsarle al banco. Pero son gastos que deben ser efectivamente realizados. Si no se le puede cobrar gastos, aunque esté mora, de mediación, si no se le llamó mediación, o cartas documentos si no se le han enviado. Bueno, de esto se encarga estas normas del Banco Central sobre protección de usuarios que tienden justamente a evitar que el costo financiero se incremente a través de conceptos que se suman y que en definitiva no se corresponden con actividades realmente llevadas a cabo y que en el fondo implican un incremento del costo financiero, que es lo que viene después, en el punto de, bueno, el banco debe informar el costo financiero total. Es decir, el banco debe informarle al cliente cuánto le sale realmente el costo total de la financiación que está tomando. Bueno, después se habla de la existencia de eventuales servicios accesorios para el otorgamiento del crédito, la aceptación y los costos relativos a estos servicios. Esto, bueno, ha dado lugar a disputas. Ustedes sabrán que bueno, que en determinadas financiaciones, básicamente las financiaciones personales, es decir, los créditos que se dan a sola firma una persona, por ejemplo, sobre la base de recibos de sueldos, bueno, contemplan o contemplaban la posibilidad de que se tomara un seguro de vida para el caso de muerte del cliente. La aseguradora se encargará de bueno, de hacerse cargo de las cuotas que faltaran pagar del crédito. Este era un servicio, entre comillas, que el banco le prestaba al cliente de contratar este seguro, aunque el beneficiario terminaba siendo el banco, que bueno, que ha dado lugar también a bastantes discrepancias y conflictos. Hoy está bastante regulado y especificado por las normas del Banco Central que les mencionaba, estas normas de protección de usuarios. Bueno, después la duración de la propuesta del contrato también obviamente debe estar especificada. También las normas, estas normas sobre protección de consumidores y usuarios en el contexto de contratos bancarios, hablan de obligaciones precontractuales, es decir, de ciertas obligaciones de provisión de información al cliente antes de que el cliente celebre un contrato bancario con el banco de que se trata. Entonces, la norma habla de que antes de vincular contractualmente al consumidor, el banco debe proveer información suficiente para que el cliente pueda afrontar las distintas ofertas de crédito existentes en el sistema.
publicadas por el Banco Central. Después añade que si el banco rechaza una solicitud de crédito por información negativa registrada en una base de datos, debe informar al consumidor en forma inmediata y gratuita el resultado de la consulta y la fuente de donde lo obtuvo. Bueno, esta norma habla de dos cosas, básicamente. Una es la parte que está sobre el final de la cláusula, que es la información sobre bases de datos de clientes. La más común es lo que se llama Veraz, ¿no? Que ustedes la habrán, la conocerán. Otra son bases públicas, que son la central de deudores del sistema financiero o la central de cheques rechazados. Estas digamos, bases, que son estas últimas son públicas, le permiten al banco conocer si el cliente ha sido un buen o mal cliente, porque, por ejemplo, ha incurrido en moras o incumplimientos o no ha pagado cheques, o le han rechazado cheques en el pasado, o tiene un veraz en el cual resulta que tiene inhibiciones o que ha estado incumpliendo con otras financiaciones anteriores, etc. Bueno, lo que la norma dispone es que si el banco recurre a estas fuentes o estas bases de datos, que normalmente debe recurrir para asegurarse que al cliente que le está prestando en las condiciones, digamos, a un cliente que es un buen cliente, que va a devolver oportunamente los préstamos que ha recibido. Bueno, si el banco consulta estas bases de datos, que como les digo, lo tiene que hacer, el banco detecta a partir de esas bases de datos que la información que arrojan no justifica el otorgamiento de la financiación que el cliente pide, es decir, en el fondo que se le va a rechazar la solicitud por los datos negativos que resultan de esta base de datos, la norma que les acabo de leer, el artículo 1387, dice que el banco debe informarle al cliente de esta situación. Bueno, ¿por qué lo debe hacer? Bueno, lo debe hacer para permitirle al cliente de alguna manera sanear esas bases de datos si esas bases de datos contienen información errónea. Porque van a ver que lo que dispone la Ley de Protección de Datos Personales, que es la 23.326, en el artículo 26, inciso 4, dispone que las empresas prestadoras de servicios de información, por ejemplo, esta Veraz crediticia, solo pueden archivar, registrar y ceder datos personales significativos para evaluar la solvencia económico-financiera del afectado, a antigüedad no mayor a 5 años. Entonces, esta norma, a su vez, le permite esta ley le permite a las personas cuya información crediticia esté en esas bases de datos, accionar para que se rectifique o se actualice esa información, que muchas veces, o en algunos casos, es una información que es errónea. Entonces, como información errónea, que puede haber como en cualquier base de datos, bueno, el problema es que esa información errónea proyecta efectos sobre digamos, la actividad y la vida de esa persona, porque sobre la base de esa información puede ser, por ejemplo, que nadie le quiera dar préstamos a esa persona, o que pueda tener financiaciones u otros. Entonces, bueno, eso la perjudica y entonces el sujeto tiene derecho a rectificar, entonces, o obtener esa rectificación. Entonces, lo que la norma del Código Civil y Comercial le impone al banco es la obligación de avisarle que le está rechazando una financiación sobre la base de información que ha recibido, que es una información que no es, digamos, que es negativa respecto de su solvencia o de su capacidad crediticia. Entonces, doctor, le hago una pregunta. Información, el cliente... Sí. ¿Solamente se rechaza
por una cuestión crediticia o también se puede rechazar porque la persona es de riesgo o sea, de riesgo en el sentido de que es una persona con enfermedades. O su trabajo. A ver, claro. El banco tiene en principio la facultad de no otorgar el préstamo si considera que el cliente no es un cliente que asegure, de acuerdo con la información que contiene, asegure que va a cumplir con el pago, con la devolución de la financiación en su momento. Esa información que tiene el banco, bueno, puede provenir o bien de información que le pueda dar el propio cliente, que le da una información y en base a esa información no corresponde que se le dé el préstamo que está solicitando. Supónganse una persona que gana, no sé, cualquier cosa, 200.000 pesos por mes y pide un préstamo de 30 millones de pesos. Bueno, no va a poder devolver, digamos, los números no dan para que pueda devolver esa financiación. Entonces, el banco, es responsabilidad del banco cuidar sus bienes, que en el fondo se compone del capital de los depositantes. Entonces, el banco es responsable de dar préstamos en condiciones, digamos, que permitan, si bien no asegurar, pero permitan anticipar razonablemente que van a ser devueltos. Entonces, la información que pueda tener el banco puede ser información que le dé el propio cliente y que de esa información resulte que el cliente no puede devolverlo o que para darle el préstamo se van a requerir determinadas garantías que puede dar el propio cliente o que puede dar un tercero. No necesariamente esa información va a provenir de Veraz o de la central de cheques rechazados, puede provenir de cualquier fuente que el banco tenga, que puede ser el propio cliente, que puede ser información que conozca, porque es información pública. Por ejemplo, sale en los medios que una compañía se está a punto de presentarse en concurso o que tiene problemas gremiales con su empleado y para las plantas permanentemente. Bueno, la información puede venir de distintas fuentes. Lo que la ley dice es que cuando la fuente es una fuente que es una base de datos, entonces hay que avisarle, porque puede ser que esa base de datos esté mal. Y entonces le permita a la persona afectada, el supuesto consumidor, que vaya y pretenda rectificar esa base de datos. Pero no necesariamente tiene que provenir de allí. ¿Se entiende? Sí, doctor, perfecto, gracias. Bueno, muy bien. Bueno, vamos al tema del contenido. Bueno, sin perjuicio, la norma del artículo siguiente, acuérdense que siempre estamos dentro de los contratos bancarios de consumo, dice que sin perjuicio de las condiciones establecidas para los contratos bancarios en general, ninguna suma puede ser exigida al consumidor si no se encuentra expresamente prevista en el contrato. Esto era lo que ya antes habíamos mencionado para correlacionarlo con lo que establecía el 1381 respecto de tasas. Después habla de que en ningún caso puede cargarse comisiones o costos por servicios no prestados efectivamente, que esto era lo que yo les mencionaba antes, es decir, no solo tiene que establecerse en el contrato cuál es el servicio y cuál es la comisión que se va a cobrar, sino que además el servicio por el cual se pretende una comisión debe ser un servicio efectivamente prestado. Y después dice que las cláusulas relativas a costos a cargo del consumidor que no están incluidas o que están incluidas incorrectamente en el costo financiero total publicitado, incorporado en el documento contractual, se tienen por no escrito. Entonces, bueno, acá, digamos, aplica la regla, digamos, primero de que la publicidad
se incorpora al contrato con los consumidores, y segundo, es una aplicación específica de la primera parte de este mismo artículo que habla de que, bueno, si hay costos o cargos que no están especificados en el contrato, que están incluidos o que están incorporados incorrectamente en el costo financiero total publicitado, bueno, no se deben por el consumidor. Como verán, son todas normas protectorias del consumidor. Y bueno, finalmente, el artículo 1389, finalmente en materia de consumo, habla de que son nulos los contratos de crédito que no contienen información relativa al tipo y partes del contrato, el importe total del financiamiento, el costo financiero total y las condiciones de desembolso y reembolso. Bueno, con relación a esta cláusula se han dado discusiones, porque, bueno, primero, digamos, este tipo de protección de los usuarios y consumidores bancarios, van a ver que está en general confiada, por decirlo de alguna manera, a organismos supuestamente defensores de los derechos de los consumidores que promueven lo que se llama acciones colectivas contra los bancos por supuestos defectos de información o de falta de información o cosas por el estilo. Entonces, esas acciones colectivas, bueno, no sé si ya las han visto, si han visto algo en derecho procesal, en derecho constitucional, están en cierto modo basadas en lo que dispone el artículo 42 de la Constitución Nacional, y que le permite a esas asociaciones de consumidores, bueno, asumir la defensa colectiva de un sector de los consumidores usuarios del banco tal, sobre la base de que el banco tal ha realizado tal o cual infracción a la norma de defensa del consumidor. Por ejemplo, que no ha incluido el costo financiero total en la operación, o que la tasa no estaba correctamente descrita, o, bueno, distintas infracciones o supuestas infracciones sobre la base de las cuales, bueno, estas organizaciones reclaman y tienen una función, digamos, práctica, que consiste en que, bueno, los bancos sean cuidadosos respecto de estas, del cumplimiento de estas pautas, tanto del Código Civil y Comercial como de la Ley de Defensa del Consumidor y de las normas del Banco Central que protegen consumidores. Pero a lo que voy es que normalmente estas acciones no apuntan a la nulidad del contrato, como dice esta norma, sino que normalmente apuntan a reparaciones de carácter económico por diferencias de tasas o cosas por el estilo. En segundo lugar, por lo que se llama daño punitivo, que es la posibilidad que bajo la Ley de Defensa del Consumidor existe respecto de que los infractores de los derechos de los consumidores, además de ser sancionados desde la perspectiva reparatoria, además deban afrontar una faz punitoria, una faz sancionatoria a través de una suerte de pena civil que puede imponerse de acuerdo con la Ley de Defensa del Consumidor. Pero no se apunta generalmente a la nulidad, porque, bueno, la nulidad implicaría que el contrato cae y entonces los clientes deberían restituir los préstamos que han recibido, con lo cual, en muchos casos, la solución de la nulidad, más que beneficiar al consumidor, lo terminaría perjudicando. Con lo cual, o bien se apunta a la nulidad parcial, es decir, a la eliminación de aquellas cláusulas que son, digamos, nocivas para los derechos de los consumidores, o, como les digo, a temas más bien
indemnizatorios por diferencias de tasa, devoluciones de comisiones o de gastos que no corresponden a gastos o comisiones o a gastos realmente realizados o servicios efectivamente prestados, o este tema del daño punitivo, que implica, como les digo, una sanción contra los bancos. Como les digo, las acciones individuales son muy raras porque, bueno, los montos involucrados son ínfimos si uno los considera individualmente considerados, con lo cual es muy improbable que un consumidor bancario se consiga un abogado y inicie una acción individual para obtener la diferencia que el banco puede haber cobrado de más por gastos o por comisiones que digamos, no son importantes, digamos, individualmente consideradas, y que entonces ni le conviene al cliente reclamarlas, ni conseguiría ningún abogado que se encargue de defenderlo. Por eso es que, bueno, el régimen de defensa colectiva a través de estas asociaciones es lo que en general ha prosperado, sobre todo, como les digo, por esta posibilidad que hay de amenazar con daños punitivos que en muchos casos se han aplicado. ¿Está claro esto? Sí, profe. ¿Alguna duda, comentario? Bien. Bueno, sí, entonces arrancaríamos, pero vamos a dejar para la clase que viene, porque así arrancamos con el tema de cero. Correspondería entonces ahora empezar a ver cada uno de los contratos bancarios en particular, que son, bueno, arrancaríamos con el contrato de depósito y el de cuenta corriente bancaria, que son los primeros contratos en particular que el código regula. ¿Está claro? Sí, profe, Perfecto. le hago una consulta. Bueno, muy bien. Las notas del parcial. Qué gran pregunta, ¿no? Los estamos viendo, sí. Sí, No, sí, sí, las notas del parcial. ya me la veía venir. Sí. No sé si me escucha. no hay señal, no se escucha. Las notas Se del parcial. corta. No, sí, no, lo escucho. Estamos avanzando con eso, no se preocupen que hasta ahora lo que pasa es que son muchas, quiero verlas. Y depende de qué entiendan ustedes por mucho o poco, pero para mí es para dentro de poco, así que no se preocupen. Ah, bueno, buenísimo. Gracias. Bueno, mucho y poco es relativo. Claro, tal cual. Pues capaz que para usted es poco. Bueno, que y de acá a un descansen, mes tengan buen para fin de mí es semana. mucho. Claro. No. Bueno, buen fin de semana y que descansen. Ya, Gracias. hasta luego. Muchas gracias. Próxima. Chao. Buen fin de semana, profe. Chao. Chau.